La presentación de Xabi Alonso y sus primeras palabras, aquí te las traigo y analicémoslas. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. En horas madrugadoras, en horario de Guatemala y yo creo que en total de América, Xabi Alonso fue presentado con el Real Madrid. Ya dio sus primeras declaraciones hablando acerca de ciertos jugadores, sus ideas, cómo piensa estar en el Real Madrid. Y es que recordemos que él ya ha estado en esta Casa Blanca, ya ha vestido la casaca del Real Madrid y evidentemente es alguien que conoce el eje y maneje de este club. Pero vamos directamente con sus declaraciones porque hay que comentarlas. Yo es lo que más esperaba de Xabi Alonso porque creo yo que es interesante ir escuchando cómo es que él va a ir conjuntando todo, porque hay muchas cosas, hay mucho trabajo aquí en el Real Madrid. Bueno, aquí está el texto que si quieren pueden pausarlo y lo leen. Yo voy a centrarme específicamente en cada punto del artículo. Cuando le preguntan que cómo se siente. Sin duda es un día muy emocionante, de los que se recuerdan porque solo hay una vez en la vida en la que puedes entrenar al Madrid, y hoy es el día. Me he encontrado muy bien con gente que ya estaba y eso es reconfortante. Definitivamente Xabi Alonso tampoco es que hace años haya estado en el Real Madrid, o sea, sí pues, pero no es que haya sido hace décadas. Se tomó con el propio Modric, entre otros jugadores dentro del vestuario y tal vez a lo mejor directivos o miembros del staff que ya estaban mientras él tenía su paso aquí. ¿Cómo ve la plantilla y se ha perdido un medio y se le han consultado por la salida de Modric? Dice, queremos mejorar siempre y desde hace poco quiero tener esa comunicación con el club. La plantilla es muy buena y ahora no es que le llegue con exigencias, pero con la idea de querer mejorar. La plantilla es muy buena y quiero empezar a trabajar con ellos. Llego con ganas de trabajar en el equipo y de poder mejorar. La plantilla, a ver, a mí si me preguntan, tiene muchas falencias. Es cierto que está plagada de estrellas y se necesita ciertos jugadores de rol y jugadores también en posiciones específicas que al día de hoy no tenemos precisamente para cumplir ese rol. Vértigo por reemplazar a Ancelotti. No, en absoluto. Evidentemente, la exigencia en el Madrid es máxima y hay que aceptar el reto. Pero es un reto muy bonito y podemos hacer cosas que ilusionen al madridismo, que enciendan a la gente. A eso venimos. Seguro que tengamos esa energía, que tenemos esa energía que necesitamos. Yo lo único que le pido a Xabi Alonso, más que ilusionarnos de wow, porque sí, al día de hoy estoy ilusionado. Yo le quiero pedir un buen fútbol, o sea, quiero ver un cambio, de verdad, que se note un cambio de cultura futbolística, un cambio en la idea, un cambio en la estructura, en los jugadores a la hora de entrar al terreno de juego, que yo quiero disfrutar de un buen fútbol. Y aquí va acorde con la pregunta que le hacen siguiente. ¿Qué necesita el Madrid? He hecho un análisis de cómo ha jugado el equipo, de cómo están los jugadores y lo utilizo de cara a la idea que tengo yo. Los entrenadores dependemos de los jugadores y creo que los jugadores son de mucho nivel. El reto es hacer un equipo, sacar el potencial de estos jugadores y que todos vayamos a una. Si todos vamos a una, tendremos una fuerza muy potente. Unificar el vestuario, plantear un objetivo y como ya lo dijo el propio Xabi Alonso, ya ha hecho su análisis. Y espero que haya hecho el análisis más acertado posible, que se haya sentado a ver varios partidos, varias cosas que él tenga que ir corrigiendo para poder ir mejorando el equipo tácticamente. ¿Por qué has elegido llegar antes del Mundial de Clubes? Dice, se han dado las circunstancias. Lo veo como una oportunidad por dos partes. Por una, para ir adelantando procesos, que creo yo que era lo más importante. Por otra, para pelear por otro título. Es el primer Mundial de Clubes, la ambición está ahí. Muchos hablaban, bueno, de hecho, los medios decían que Xabi Alonso quería llegar después del Mundial de Clubes porque no quería no quería tener el riesgo de que a lo mejor con el poco tiempo que tiene para preparar el Mundial de Clubes fracasen totalmente y de ahí estropear todo el proceso. Que si tal vez hubiera llegado después del Mundial de Clubes, ya hubiera tenido aunque sea un par de semanitas más y ya comienza la otra temporada. Es algo bastante interesante. Yo creo que lo correcto era que llegara antes del Mundial de Clubes, como él mismo lo dijo, para ir empezando el proceso e ir corrigiendo sobre la marcha de ese mismo torneo, porque no se va a tener pretemporada. Entonces,
Habla sobre la presión alta. Lo que me gusta es que sepamos elegir los momentos. Hay que saber hoy en día manejarse en diferentes contextos. Tenemos jugadores para ello. El problema es de que el Madrid sí tiene jugadores para hacer presión alta, excepto los de arriba. O sea, Kylian Mbappé y Vinicius. Bueno, en su momento Vinicius lo hacía, pero con la llegada de Mbappé, sabemos que Vinicius se puso también con su rodito de estrellita. Pero yo creo que si Xabi Alonso impone ideas y logra convencer a los jugadores para que logren implementarla, a lo mejor miramos una faceta de Mbappé presionando o el propio Vinicius, ¿no? Y también cómo va a jugar el Madrid. Es una pregunta y me gusta porque hoy el fútbol te pide ser flexible y dinámico. Te pide saber mover piezas. Tengo una idea de cómo queremos jugar, pero la foto fija del sistema puede cambiar. Quiero que el equipo transmita emoción, energía, jugar de forma ambiciosa y que conecte con la gente. La simbiosis que buscamos es fundamental para que la etapa empiece bien. Me gusta mejorar el potencial de cada uno para encajar las piezas. Me gusta esta parte donde dice esto, ¿sí? Quiero que el equipo transmita emoción, energía, jugar de forma ambiciosa y que conecte con la gente. Yo creo que el equipo, incluso Xabi Alonso, va a buscar una idea muy vertical, ¿sí? El hecho de, ok, recuperamos el balón de una vez. Ya quiero que todos vayan en velocidad, aprovechando la explosividad que tienen Kiki y Vinicius para ir filtrándole balones, ya sea por alto o por bajo. Tal vez no construir tanto una jugada tan elaborada, sino transiciones rápidas, que a lo mejor por eso se va a caracterizar el equipo, por ser un equipo muy explosivo, muy electrizante, por así decirlo. Aunque si opta por un control más tardado del balón, tipo Arsenal, no me molestaría para nada, sinceramente. El entrenador que le ha marcado más. El hecho de estar aquí es por la influencia de todos. He tenido muchos muy buenos y tener la empatía con todos. Mi padre, que fue entrenador, fue quizá la mayor influencia y el día a día vas viendo y ves las cosas que podemos mejorar. Tengo muy buena relación con todos los entrenadores que he tenido. Ya hablamos de Rafa Benítez, Guardiola, Ancelotti, entre otros, ¿no? ¿Estabas al tanto de la salida de Modric? Con Luka no soy muy objetivo porque fuimos compañeros, y cuando llegó tuvimos una química. Él se convirtió en el director de orquesta. Ha sido una grandísima leyenda. Ver la despedida del otro día te enorgullece. He estado hace un rato con él, he tenido la suerte que lo voy a entrenar en el Mundial. Va a ser un privilegio, imagínate tú, porque Xabi Alonso jugó con Luka Modric. Y de un momento a otro ya lo está entrenando. Es una cosa bastante rara. Imagínate compartir vestuario y después de en un par de años que él sea tu entrenador. Es una cosa que me interesa saber cómo va a llevar este tipo de situaciones a ser un entrenador tan joven, Xabi Alonso, pero evidentemente el potencial está ahí. ¿Cómo sabes que está preparado para el Madrid? Dice. Yo lo siento. Siento que es el momento en el que encajan todas las partes, pero sobre todo por la gente. La gente se ilusiona, visualiza y quiere creer. Y eso da mucha energía. Luego hay que trabajarlo, pero sí es un buen momento. Y definitivamente, a lo mejor, si hablamos de un proceso de maduración, Xabi Alonso debió haberse quedado en el Leverkusen o incluso dar el salto a un equipo no tan grande. Imagínate un Atlético de Madrid, un Borussia Dortmund, una Juventus al día de hoy, tal vez que sí es muy grande, pero ya no tanto. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que Xabi Alonso a lo mejor un par de añitos, unos 3 añitos, se debió haber quedado en otro club. Pero creo que por la necesidad del Madrid y por cómo ha avanzado él y ha cortado procesos de tanta evolución que ha tenido, es por la razón que está en el Madrid. El día que se entera que es entrenador, dice, no sé, seguramente ayer con el comunicado. Fue bastante evidente como para no enterarse. Bueno, él ya sabía que era entrenador desde hace un 500.000 años. Ahora bien, vamos con una gran interrogante. ¿Tienes un plan para Vinicius y Mbappé? Dice, es una suerte que tengamos jugadores de ese nivel. No solo Kylian o Vinicius, sino otros tantos. Son diferenciales, marcan la diferencia y les tenemos que sacar todo lo que tienen. Tengo ideas, todavía queda tiempo hasta que nos juntemos con ellos, pero para mí es muy importante esa comunicación de qué es lo que queremos. Son jugadores de alto nivel y es la tarea que me toca. Definitivamente
complementar a Vinicius y Mbappé, que yo creo que no fue, esto ya lo hemos tocado mucho en el canal, ¿no? Que el hecho de que Ancelotti les haya dado libertad y no tantas indicaciones de cómo ir complementándose y cómo ir jugando juntos, fue un poco que les pasó la factura, que sí es cierto, son dos jugadores muy buenos y creo que el hecho de que tengan mucho talento van a entenderse, pero si tú le agregas esa estructura, tú le agregas esa idea, esas indicaciones para ir moviéndose dentro del campo, en qué momento cambiar de banda, en qué momento meter una marcha más y ese tipo de cosas, cómo ir tocando, cómo ir moviéndose con sin balón y así, es algo que les va a ayudar y yo creo que Xabi Alonso va a ser bastante estricto en esa manera de jugar con ellos. Dice, ¿cómo va a jugar? Dice, lo bueno es tener buenos jugadores, luego ya es mi problema. Qué cortante. Y bueno, yo creo que sí, no va a dar ningún spoiler. Hay que esperar al primer partido para ver cómo es que va a empezar a jugar el Real Madrid. Dicen, si dio lo que a Heisen, yo desde ayer hemos hablado de cosas y están consensuadas. Hay otras que me tocan más directamente. Ya desde hoy ya estoy aquí para tomar decisiones y decidir cosas. Bueno, lo mismo. Entonces, sí, seguramente consultaron a Xabi Alonso cómo veía el fichaje de Eden Heisen. A pesar de que yo creo que si Xabi Alonso lo hubiera disgustado un poco, el Madrid lo hubiera fichado de igual manera. Pero no está nada mal el hecho de que le pregunten a Xabi Alonso. Si ha hablado con Rodrigo, dice, es un jugador del Madrid y con todos vamos a tener una conversación porque la merecen. Es un jugador espectacular y le necesitaremos. Aquí hay un dilema porque ya mucha gente está diciendo, de hecho el propio artículo aquí dice que cuenta con Rodrigo. Esto más que, aquí se parece que cuenta con Rodrigo. Esto más que contar con Rodrigo, a mí si me preguntan, es obviamente por una estrategia. O sea, no va a venir y decir, no, cuento con Rodrigo, o bueno, veremos qué pasa con su futuro. No, acabo de llegar aquí, no voy a dividir al vestuario, no voy a venir y tachar a un jugador de, bueno, veremos qué pasa. No, sí, el discurso de Xabi Alonso, si se dan cuenta, es muy correcto. O sea, va mucho al grano, no le da un poco a la prensa. Sabemos que la prensa en España es muy pícara. Entonces no quiere dar ese espacio a alguna duda, alguna polémica. Y aquí lo vemos. O sea, es algo normal. Dice, ¿cómo gestiona el grupo? Yo necesito esa proximidad, esa conexión para sentir lo que está pasando y qué es lo que necesita cada jugador. Sé lo que me toca y sé que me gusta estar con ellos. Y bueno, ya sabe cómo manejar un vestuario, tal vez no de élite, pero ya ha estado en vestuarios de élite. Entonces creo yo que eso le va a ayudar un poco para poder ir gestionando toda una plantilla plagada de estrellas. Y como pregunta final, ¿cuál es el mejor sitio para Bellingham? Jude puede ser especial en cualquier sitio. Estaba en el Dortmund cuando llegué y ha tenido una irrupción en los 2 últimos años para marcar una época. Va a ser fundamental para los siguientes proyectos de este club. Yo le veo claro como centrocampista y con todo ese potencial que tiene vamos a intentar que sea lo más eficiente posible. Ese es uno de los pasos que tenemos que dar. Sacar la mejor versión de Bellingham es una de las responsabilidades y uno de los mayores retos que va a tener Xabi Alonso, porque ya sabemos que Bellingham tiene una gran llegada, tiene esa llegada de segunda línea, tiene gol, o sea, incluso al güey le puedes tirar centros y te los cabecea, que es lo más cabrón, como que si jugara de 9, tiene el físico para, y también ha jugado en el Borussia Dortmund en un doble pivote. Bellingham es un jugador polivalente dentro del centro del campo. Entonces creo yo que va a ser un reto grande para Xabi Alonso ir viendo cómo complementa y cómo va jugando, cómo va moviendo la pieza de Jude en el centro del campo para vernos beneficiados. Tal vez a lo mejor de media punta, doble pivote, o lo reconvierte a otra posición dentro del campo, un rol totalmente diferente, el cual no ha desempeñado nunca. Es algo que tampoco me sorprendería. Pero hasta aquí llegamos con las primeras declaraciones de Xabi Alonso. Esperemos que le vaya muy bien y que logre hacer todo lo que él se proponga en el Real Madrid. Que ganemos Champions League, que ganemos ligas, que ganemos absolutamente todo de una manera dominante, que llegue y reconvierta una filosofía en el Madrid y que sea un entrenador de época. Eso es lo que esperamos, porque el Madrid no merece menos y Xabi Alonso veremos si da la talla
Pero yo creo que se vienen cosas buenas. También puede fracasar, es algo que puede pasar, pero creo yo que es importante remarcar eso. Dale like, suscríbete, nos vemos en el siguiente video.